Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. David Portillo Menchaca, secretario de Seguridad Pública de Guerrero, reveló que el 60% de los 81 municipios de la entidad han reportado la desaparición de armamento oficial. El funcionario estatal estimó que en la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco faltan alrededor de 150 armas desde hace 10 años, contando las del gobierno anterior. Añadió que siguen en proceso las carpetas de investigación en el Ministerio Público por la desaparición del armamento y que continuamente esa cifra va cambiando porque algunas se van acreditando. Actualmente la Policía Estatal asegura 65% de los municipios guerrerenses que carecen de policías municipales. A partir de lo que ha sucedido en Guerrero y en otras partes de la República alrededor de los temas de autonomía y autogobierno, problematizaremos lo sucedido en el marco del Pacto Federal. Vamos a conversar con la doctora María Teresa Sierra Camacho, profesora investigadora del CIESAS, especialista en antropología jurídica y política, también en justicia de género, así como pluralismo jurídico, y también nos acompaña el doctor Orlando Aragón Andrade, profesor investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia de la UNAM e integrante del colectivo Emancipaciones, una agrupación que acompaña política y legalmente la lucha de varias comunidades indígenas por su derecho a la autonomía y al autogobierno. Les damos la bienvenida, doctora María Teresa, buenos días. Buenos días. Doctor Orlando Aragón, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a los dos por estar aquí, pues hablar sobre un tema polémico, ¿no?, que tiene muchísimas aristas, que es muy importante para un México plural como el que tenemos, ¿no?, un México donde conviven distintas naciones, pero que se enfrenta también al dilema del Pacto Federal. ¿Qué decir? ¿Cómo observar este panorama, doctora? Bueno, pues primero señalar que en el país existen mínimo, al menos 62 pueblos indígenas. 62 pueblos indígenas. El país es un país diverso, ¿no? Entonces la realidad plural hay que reconocerla, y también las historias particulares de los pueblos indígenas. Un elemento fundamental, ¿no?, que tiene que ver con lo que estamos discutiendo es el tema de los gobiernos propios, de los autogobiernos, ¿no? No es un asunto nuevo, es un asunto histórico, ¿no? Los pueblos se han construido como tales, y además el gobierno federal los reconoce, ¿no? Hay un marco de legislación nacional e internacional que reconoce el derecho de los pueblos a su autogobierno y a ejercer también su libre determinación. Entonces yo creo que tenemos que tener una visión diferenciada de los contextos en los que viven los distintos pueblos indígenas en México, y que efectivamente en el momento actual pues vemos que se han agudizado una serie de situaciones, de condiciones, de problemáticas que vivimos en el país, como es la inseguridad y la violencia, que los afecta. Y por otro lado, pues las respuestas que los mismos pueblos están dando para defender sus derechos al autogobierno, al reconocimiento de sus propias autoridades, y en este contexto pues vemos también respuestas diferenciadas, ¿no? En particular en el caso de Guerrero, donde yo he venido trabajando, pues yo me quería referir a dos experiencias muy concretas que ilustran de manera, me parece, emblemática, ¿no?, el cómo funcionan estas autonomías indígenas, ¿no? Porque hay que decir que efectivamente es la autonomía el derecho central al que apuestan los pueblos. Me refiero en concreto al caso de la Policía Comunitaria de Guerrero, ¿no? Una organización histórica, una institución de los pueblos indígenas que lleva ya 23 años, ¿no?, desde que se fundó. Y por otro lado me interesaría referirme también a una experiencia más reciente que tiene que ver con el Consejo Comunitario Municipal de los Pueblos Indígenas en Ayutla. Pero me parece que tal vez antes de profundizar en esto, pues le pasaría aquí la palabra a mi colega, para que él dé también esta visión global, ¿no?, de la problemática. Panorámica, doctor Orlando Aragón, de este tema. ¿Qué decir? Pues bueno, yo creo que ya lo decía la doctora Sierra, se trata de un problema que tiene que ver con de una cuestión que tiene que ver con la fundación misma del Estado mexicano, ¿no? Y con cómo ha ido evolucionando institucionalmente, ¿no? Hoy cuando vemos justamente estas expresiones, las reivindicaciones de los pueblos indígenas por el derecho a la libre determinación, a la autonomía, al autogobierno, en realidad estamos hablando también de un problema de cómo se conformó el Estado mexicano,
que en un inicio fue con la exclusión justamente de los pueblos y de las comunidades indígenas. Ya se decía, México es un país diverso, lo ha sido históricamente, ¿no? Hay incluso investigaciones que hablan que al momento de la fundación del Estado mexicano, el 60% de la población era de origen indígena, ¿no? Y bueno, eso nos habla justamente de la marca de exclusión que históricamente han tenido los pueblos y las comunidades indígenas en el sistema político mexicano. Y entonces lo que ahora hemos estado observando justamente con el paso del tiempo, con la aparición de nuevos fenómenos que ya se refirieron, la violencia, la inseguridad, etcétera, es cómo las comunidades han, por un lado, reaccionado frente a esos fenómenos y por otro lado, dentro del marco legal y dentro de la lucha política, pues reivindicado estos derechos, ¿no? En mi caso, que he venido trabajando con las comunidades de Michoacán, eso se puede ver también muy claramente articulado, como a partir de los tratados internacionales y de algunos cambios jurídicos y políticos en el Estado mexicano en las últimas 2 décadas han logrado avanzar en el reconocimiento de estos derechos y en el establecimiento de gobiernos comunales, tanto a nivel municipal, como es el caso de Cherán, Michoacán, y como a nivel comunal, que de facto hoy vivimos ya también con comunidades que ejercen una especie de cuarto nivel de gobierno debajo de los municipios, de los gobiernos municipales, y que también ya por reconocimiento judicial ejercen funciones de autogobierno, ¿no? ¿Qué nos dice la normativa internacional, sobre todo? Porque debe ser muy complejo plantear estas líneas legales o estos referentes a nivel internacional cuando pues se tiene una gran diversidad, cuando se está hablando de distintos espacios regionales, geográficos en el mundo que interactúan pues de manera muy diversa, y cómo recae esta cuestión legal internacional en el marco mexicano. Claro, pues se trata de efectivamente una situación compleja porque los tratados internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas pues están hechos para una enorme diversidad. Si en México hay diversidad, en el mundo la diversidad cultural de los pueblos indígenas es aún mayor, ¿no? Entonces son contextos muy distintos. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es uno de los ordenamientos referentes en esta materia, o en la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, son principios muy generales, ¿no? Son principios que nos hablan de derechos de manera general, nos hablan del derecho de la libre determinación, en qué consiste, el autogobierno, en qué consiste, pero no nos dicen cómo se aterrizan en los casos particulares de los estados. Y entonces, una de las cosas que se ha venido produciendo, al menos en una dimensión de estos fenómenos, es que han sido los tribunales los encargados de armonizar lo que dicen los tratados internacionales y lo que dice la ley interna del Estado mexicano. Porque lo que nosotros vamos a encontrar es un desfase. Los tratados internacionales en esta materia son mucho más amplios, dan muchos más derechos a los pueblos y comunidades indígenas que la ley interna. Entonces, lo que se hace son interpretaciones armónicas, así se le llama, o bueno, así le dicen en el tribunal, de lo que dice, por ejemplo, el convenio 169 con lo que dice el artículo 2 de la Constitución, o lo que dice el artículo 115 que habla del gobierno municipal, ¿no? Estas experiencias, por ejemplo, lo que han logrado concretar a partir pues de la propia iniciativa y de la propia imaginación, vamos a decirlo así, de las comunidades indígenas, es jalar estos derechos, el derecho del autogobierno, y hacerlo funcionar a nivel municipal, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede funcionar un municipio con un gobierno indígena? Y ahí encontramos pues esta distancia, primero con el sistema de partidos políticos, después con la forma de gobierno de ayuntamiento, ¿no? Y más bien con elecciones como se le llama, por usos y costumbres o sistema normativo propio, y por otro lado formas de gobierno indígenas basadas en cuerpos colegiados, ¿no? En cuerpos colegiados en donde todo esto de la revocación del mandato y estas cuestiones pues son uso y costumbre justamente en las comunidades. Hay una visión, por ejemplo, no se mencionaron Ayutla de los Libres, pero Oaxaca, por ejemplo, de 570 municipios, 417 se rigen por usos y costumbres, es prácticamente casi el 90% de la entidad. ¿Cómo armonizar? No hay una
Vemos que los municipios, esta cantidad de municipios, tanto en Guerrero como en Oaxaca, como en Michoacán, no son enteramente indígenas, sino que hay una presencia de un mestizaje muy profundo y que las condiciones políticas también están armonizadas no solamente con las tradiciones, religiosidad, aspectos antropológicos como la reproducción, el parto, la salud, la relación con la herbolaria, sino con aspectos también que tienen que ver con lo laboral o con la propiedad de la tierra. Uh-huh. ¿Cómo armonizar este autogobierno con poblaciones que se están cada vez haciendo más mestizas? Bueno, esta es una gran pregunta, pero también tiene que ver con la realidad, ¿no? Como lo estás aquí, realidad sociológica, la realidad que se vive en las regiones indígenas, porque los pueblos indígenas finalmente pues también se mueven, ¿no? O sea, también migran y también pues están en regiones pluriétnicas, no nada más donde hay también mestizos, sino también hay habitantes de otras lenguas, ¿no? Y que comparten un espacio. En los hechos, los pueblos están generando respuestas, ¿no? Y bueno, después, ahora voy a hablar también de cómo se está dando la armonización también en términos legales. En los hechos, pues los pueblos se organizan para defender sus recursos naturales, sus formas de gobierno, y lo que han hecho en algunos contextos es que el nivel comunitario, nada más de la comunidad, no es suficiente, entonces se articulan a nivel municipal o en regiones más amplias. De nuevo vuelvo al caso de la policía comunitaria. Digamos, esta es una institución que involucra a pueblos MEPA, a pueblos Nasabi y a comunidades mestizas, campesinas mestizas, y que tiene impacto también en población que está ahí. Es decir, ellos en su organización para ejercer justicia y seguridad desde una perspectiva integral, han involucrado a toda esta población también mestiza. En los hechos, la población mestiza que se encuentra ahí ha aceptado el ser parte de esta organización comunitaria porque les resuelve sus problemas, porque frente a esta exclusión, a esta falta de respuesta de parte del Estado, de falta de acceso a la justicia, pues los pueblos se organizan y resuelven. Entonces, en los hechos, digamos, la población mestiza que es parte de estas regiones y que comparte la forma de organización comunitaria también, pues son parte de este proceso y se reconocen como tal. Desde el punto de vista jurídico, lo que hemos visto, como lo planteaba Orlando, es que efectivamente a partir de los tribunales, por los casos que los propios pueblos están llevando ante la justicia del Estado para reivindicar sus derechos, y eso se ve muy claro en la cuestión electoral, justamente en la demanda de ejercer gobierno y elegir a sus autoridades por sus propios métodos, que no sean los partidos políticos, porque ha generado mucha problemática. Lo que vemos que hay municipios, como en el caso de Ayutla, en donde hay población mestiza, y hay población indígena y población afro. Y aquí se articularon estas poblaciones organizadas a partir de las asambleas del modelo comunitario que le llaman de usos y costumbres, para exigir un derecho y para llevar un juicio electoral que lo llevaron ante el Tribunal Federal Electoral, por cierto siguiendo la experiencia que hubo a partir del caso en Cherán. Y ahí los magistrados, ¿no? Pues han tenido efectivamente que hacer esos balances por la fuerza de los pueblos. Es decir, no ha sido un asunto nada más que los magistrados por buena voluntad estén resolviendo. Uh-huh. Esto tiene que ver con la movilización de los pueblos que están demandando con base en el marco legal al cual tienen ellos derecho, que el Estado mexicano está comprometido a reconocer, exigir que se reconozcan sus formas de gobierno. Y entonces aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Digamos, obviamente estos derechos se reconocen a los pueblos indígenas, el derecho a ejercer su autogobierno con base en sus usos y costumbres, y lo que hay es una definición también sociológica y estadística que se reconoce que en una determinada región y municipio el porcentaje de población mayoritario es indígena. El porcentaje de población indígena en Ayutla es de 60% y como tal se reconoce al municipio como indígena con el derecho a realizar estas elecciones. Y entonces el Tribunal Electoral no se pone ahí a ver, este es mestizo, este no va a tener el derecho, este es indígena, sino más bien qué decide la comunidad, qué decide la asamblea. Y me parece que esto ha sido un avance también. Hay que reconocer también a quienes desde el papel judicial están comprendiendo que no pueden nada más imponer o llevar un criterio de decir esto es nada más para la comunidad indígena. Y si esta comunidad indígena involucra a población mestiza, pues entonces ya no van a tener derecho. Claro. Entonces resuelven en ese sentido
Y hay también otro parámetro que le llaman, ¿cómo se llama? La comunidad equiparada. Incluso hay población en donde la mayoría no es indígena y que están demandando estos derechos. Y los magistrados están viéndose obligados a dirimir asuntos en este contexto. Claro, respecto al ejemplo que nos comparte la doctora María Teresa, el ejemplo de Guerrero, hay una ausencia en Guerrero particularmente del Estado, ¿no? Hay una situación particular de violencia que nos lleva y que nos orilla y que ha orillado pues a la comunidad y a los pobladores de Guerrero a generar desde hace más de 23 años por lo menos sus posibilidades de defensa, ¿no? Con sus policías comunitarias. ¿Qué pasa en otros contextos donde la ausencia del Estado no es tan marcada, donde la violencia tal vez está en niveles inferiores y donde sucede esto? Pienso tal vez un poco en Chiapas, donde algunas comunidades indígenas tienen la capacidad de gestionar un territorio en el cual probablemente por esa capacidad de gestión cobran algún peaje a las personas que pasen ahí, aunque sean chiapanecos o no chiapanecos, tienen pues ese poder de cobrar para atravesar algún lugar o algo por el estilo. Estos conflictos que se dan, que también deben existir, supongo, que no necesariamente todo es armónico. ¿Cómo se resuelve? Bueno, yo no sé de un caso de comunidades que estén cobrando peaje, pero bueno, a lo mejor existe, no lo sé, pero de que, digamos, por un lado es cierto, uno dice ausencia del Estado, nosotros decimos más bien es que el Estado es parte, es cómplice, no es que no haya Estado, sino que el Estado lo ha permitido, ¿no? Y por intereses diversos y porque participan, como ya sabemos, muchas veces estos funcionarios públicos en los negocios ilegales. Pero bueno, las comunidades entonces pues tienen que organizarse para atender sus necesidades y para gestionar sus recursos o su territorio y puede haber algún conflicto, ¿sí? ¿Cómo le hacen? Pues yo creo que yo lo que sí apostaría, no es que todo sea armónico, obviamente, y más ahora que estamos viendo que las comunidades están viviendo los impactos de la tremenda descomposición en la que estamos viviendo. Hay que ver también, muchas de estas comunidades están viviendo en situación de tremenda precariedad y entonces se ven involucradas en situaciones difíciles. Ahora, ¿qué hace una comunidad? ¿Cómo decide cuando ellos ven que sus normas son violadas por agentes externos y los pueden detener y probablemente, por ejemplo, en el caso de la policía comunitaria, hacer algo que para el Estado significa que están yendo más allá de sus competencias? Si esto funciona para la comunidad, a veces el Estado tampoco se mete, porque al final de cuentas se están resolviendo. Ahora, sí han habido casos, por ejemplo, en el caso Oaxaca, ¿no? Que han llevado a indígenas a prisión acusados de que ellos son como polleros, ¿no? De que llevan a gente ilegal, migrantes que les dicen ilegales y que les dan un right, ¿no? Y terminan en prisión. Aquí han habido casos donde la propia autoridad y magistrados han dirimido estos asuntos y han dicho, tomando en cuenta la opinión de la autoridad comunitaria, si realmente esta persona estaba cometiendo ese delito o simplemente les dio un right y los acusaron de un delito federal y han declinado competencia. Existe en la legislación, a partir del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que es una ventanita muy pequeñita, pero que habla de la posibilidad de declinación de competencia, en donde la autoridad judicial dice, este asunto no me compete a mí, le compete a la autoridad local, porque aquí se ve que intervinieron otros aspectos. Entonces sí hay cuestiones que pueden ser, depende del asunto, que pueden ser muy difíciles de dirimir y que desde la perspectiva de los pueblos es asunto de ellos y que lo hacen porque tienen que tomar decisiones y que para el Estado puede ser algo que rebasa la competencia. No sé si estoy que es curioso porque hay polleros, perdón Orlando, es que hay polleros que traen a grupos indígenas que son gente de oficios, albañiles, maestros carpinteros, herreros de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, y les dan RAI, ¿no? Al metro aeropuerto, al metro San Lázaro. Y este otro no era pollero, claro, era un vecino de la comunidad. Sí. El caso de Ayutla de los Libres es muy interesante, bueno, porque uno piensa, por ejemplo, con la población de Ayutla de los Libres se llenaría tal vez unas 7 veces el Zócalo, ¿no? Son más o menos 70,000 habitantes, 37,000 son indígenas. Es una organización que demandó en 2014 que se hiciera un proceso electoral que terminó en 2018, duró casi 3 años. Pero yo, con las salvedades, las diferencias, lo traslado a
a la encuesta que se hizo para Milcingo, para Ayala, para toda la termoeléctrica en Morelos. Si hubiera existido una organización como ese tipo, hubiera operado una encuesta como la que operó y que fue tan cuestionada, porque pareciera desde el entorno de la prensa local y de la descalificación estos grupos que son tan poquitos que ni importan electoralmente, ¿no? Tienen sus costumbres allá lejos, ¿no? Entonces, ¿qué lejanía, qué tipo de lejanía es? ¿Es una lejanía jurídica? ¿Es una lejanía del imaginario? ¿Qué tipo de lejanía tienen estos grupos? ¿No? Yo diría también, un poco vinculando a lo que comentaba ahorita Teresa y la pregunta, es que justamente una de las habilidades que han demostrado los pueblos y las comunidades indígenas es que han logrado, vamos a decirlo así, habitar esta noción de autogobierno, de libre determinación. Justamente muchos problemas, muchos desafíos que han enfrentado, por ejemplo, con temas de medio ambiente, de megaproyectos, de territorios, como el caso de la termoeléctrica y otros tantos, las comunidades indígenas han empezado a ver en el tema del autogobierno como una opción para enfrentar esa situación. Entonces uno ve, por ejemplo, justamente la situación de violencia en Guerrero tiene sus características, en Michoacán también, en Chiapas también, pero lo que uno va empezando a encontrar es que ya cada vez más comunidades, municipios empiezan a ir al autogobierno como una opción, ya no nada más como para resolver un problema que tienen ya enfrente, sí, ¿no? Que tienen que ver cómo le hacen, sino incluso como una perspectiva, como un proyecto más a futuro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chiapas ahora acabamos de tener hace unas semanas, ¿no? El nombramiento de la primera autoridad municipal por usos y costumbres en el municipio de Oxchuc. Están 2 municipios más, Citalá y Chilón, que están en proceso también y que están siguiendo de alguna forma el camino de Cherán, de Ayutla de los Libres, y ahora ellos. Y enfrentan desafíos distintos. Inseguridad, depredación del medio ambiente, pobreza, marginación, etcétera, y empiezan a encontrar, digamos, en el tema del autogobierno una opción como más a mediano plazo, digamos, no nada más enfrentar ya el problema que se tiene, ¿no? Y yo creo que lo que ocurre justamente como en el caso de la termoeléctrica, yo lo veo también en otros contextos, ¿no? Aquí mismo en la Ciudad de México, los compañeros de Xochimilco que están peleando también por este tema del autogobierno y que ahorita hay consultas y toda esta situación, que han ganado varios juicios, empiezan su movimiento más como un tema de defensa del agua, ¿no? Contra la especulación inmobiliaria, ¿no? Y van dando primero batallas legales para frenar esas situaciones, pero después se encuentran que la apuesta del autogobierno les puede permitirles más, digamos, opciones, por decirlo de alguna forma, para enfrentar con mayor fortaleza este tipo de desafíos, porque el otro tipo de defensas, pues es de lo inmediato, de lo que ya tienes que resolver ahí. En cambio, el tema del autogobierno te permite, digamos, quizás tener una base de defensa más fuerte, ¿no? La personalidad legal, los medios que tienes justamente para hacer una defensa política o jurídica más adecuada, que como en otros casos no se ha podido hacer, ¿no? Y me parece justamente que lo que uno ve es que la gran habilidad que tienen las comunidades y los pueblos indígenas es la diversidad de contextos en los que se encuentran y cómo cada quien le da una particularidad a lo que se llama autogobierno. Y quizás ese es uno de los grandes desafíos para el Estado, para la lógica del Estado, que es monolítica, al menos en términos normativos, ¿no? Enfrentar esa diversidad, ¿no? Cherán, Ayutla, Oxchuc no son lo mismo. Los 3 tienen el mismo régimen, pero se nombran distintos, su autoridad es distinta, ¿no? Y todos estos procesos que vienen también son distintos, porque los pueblos son distintos. O sea, acá al final del día es que el Estado está teniendo que enfrentar una situación histórica que se negó a enfrentar, ¿no? Y que es un acto de justicia mínima. ¿Cómo convive toda esta diversidad frente a un marco nacional, legal, o incluso también pienso en cuanto a la posibilidad de elegir a las autoridades por usos y costumbres? ¿Cómo funciona el sistema, por ejemplo, electoral de recursos? ¿Hay alguna posibilidad ahí? ¿Hay algún acompañamiento o no por parte de los institutos electorales locales? Bueno, la verdad es que la situación
también del autogobierno, de la autonomía de los pueblos indígenas, al menos en esta generación de la que estamos hablando, más reciente, vamos a decirlo así, viene, digamos, en una discusión nacional que tiene que ver con el descontento con los partidos políticos, ¿no? Las comunidades indígenas también han encontrado en su derecho al autogobierno una forma de decir: ya estamos hartos de los partidos políticos y de los malos gobernantes. Entonces, la situación es que todos estos procesos, los principales enemigos de ellos son los partidos políticos, que controlan los institutos electorales, que controlan la Cámara de Diputados, que controlan la Cámara de Senadores, que controlan básicamente todo eso, ¿no? Ahí no hay representación autónoma de los pueblos indígenas. De hecho, una de las cosas que uno puede ver incluso a nivel luego de la agenda que se plantea de reformas para derechos políticos de pueblos indígenas es que todas van en cuanto a candidaturas para indígenas en partidos políticos, este tipo de cosas. Uh-huh. Pero estos procesos que vienen desde abajo, que son comunitarios, todavía son medios invisibles y también tienen una fuerte resistencia, ¿no? O sea, ha habido avances, ¿no? Creo yo. El Tribunal Electoral, por ejemplo, ha creado una defensoría pública, y ahí algunos procesos también han encontrado algún cobijo, pero principalmente la batalla es durísima, ¿no? Hemos platicado con varios de los abogados que llevan esos procesos, y pues los partidos políticos de todos los colores son los primeros que se oponen, ¿no? Acá en Xochimilco entiendo que la alcaldía es de Morena, ¿no? En Michoacán, PAN, PRI, PRD, todos. O sea, la situación es que también esto se lee en ese contexto de descontento con los partidos políticos y con formas nuevas de hacer democracia, ¿no? De hacer gobierno y de hacer participación política, ¿no? Estamos conversando con la doctora María Teresa Sierra Camacho, ella es profesora investigadora del CIESAS, y con el doctor Orlando Aragón Andrade de la Escuela de Estudios Superiores en Morelia. Ustedes que están acostumbrados a pensar sin fronteras, a no solo pensar desde el cubículo, a hacer un trabajo de campo, ¿cómo ven, digamos, el presidente de la República señala como un cáncer, como un tumor podrido, la corrupción? Tiene una política de entregar recursos directos a las poblaciones beneficiadas, pero al mismo tiempo hay un espíritu colectivo que tal vez trasciende los municipios. Uno tiene fronteras municipales, uno tiene fronteras geográficas, jurídicas, pero sabemos que el país tiene regiones que de una calle a otra siguen siendo las mismas costumbres, aunque la jurisdicción sea distinta y el alcantarillado sea otro y la luz sea otra y la violencia sea otra estadística. Pero ¿cómo lo dirimen ustedes? ¿Cómo encuentran esta ecuación entre la corrupción, las fronteras municipales jurídicas y las fronteras culturales, si es que existen, o cómo se diluyen? Bueno, yo estoy de acuerdo que la corrupción es un tremendo cáncer, uh-huh, y sí es un elemento fundamental, y sí estoy de acuerdo que el presidente esté buscando dar ahí una salida. Ahora, la corrupción junto con la impunidad, ¿no? Pues el tema es si eso es suficiente, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque lo cierto es que en términos de políticas públicas hacia pueblos indígenas, efectivamente han sido políticas electoreras, ¿no? Y que corporativas, y se han manejado porque pues muchas de estas regiones, como decía, viven en tremenda precariedad y necesitan los recursos. Entonces entiendo que la política del gobierno es llegar directamente a los ciudadanos, a los actores, pero aquí pues uno todavía no tiene muy claro, ¿no? Cómo va a ser para respetar, en el caso de pueblos y comunidades indígenas, las decisiones que tomen estas comunidades, y que desde sus gobiernos propios, desde sus prioridades, se puedan apoyar estos proyectos y con recursos que realmente les resuelvan sus problemáticas. Yo creo que aquí hay un tema muy grande. Sí entiendo que el presidente se ha manifestado respecto a pueblos indígenas como algo especial, pero al mismo tiempo pues vemos también grandes contradicciones, ¿no? O sea, por un lado sí dirigir políticas sociales para atacar pobreza y demás, pero no queda claro esta dimensión de cómo avanzar en las agendas de los propios pueblos, que ellos sean los que estén definiendo. Y por otra parte, pues también vemos que esto está situado en esta dimensión territorial de defensa de recursos naturales, en donde al mismo tiempo el Estado está avanzando políticas de desarrollo que están afectando a los pueblos. Conversábamos con Orlando, ¿no? Y con otros colegas, que hay un tema aquí de cómo pensar el desarrollo,
¿no? ¿Qué tipo de desarrollo, sobre todo en estas regiones, en donde no es que los pueblos no quieran desarrollo? Probablemente habrá algunos que a lo mejor digan, pues no queremos nada, ¿no? Pero yo pienso que una gran mayoría quieren desarrollo, pero ¿qué tipo de desarrollo? ¿Cómo los contemplas? ¿Qué tipo de impacto ecológico? Y respetar que sí, efectivamente hay una relación particular con la naturaleza, con el medio ambiente, y que ellos pueden contribuir a esto. Me parece que aquí hay un gran reto, un gran desafío que tiene el gobierno de cómo no tener también una política así, nada más, tiene que ser así dirigida a los ciudadanos y a garantizar que para que no haya corrupción directamente a los actores, sino contemplar espacios para discutir con los pueblos, estas políticas de a dónde van esos recursos y para qué, y cómo probablemente en estos proyectos que se están definiendo, pues ver, o sea, qué tanto realmente están impactando a los pueblos y qué tanto ellos, qué se puede hacer para contornar, para que los efectos no sean tantos, para que realmente se valore lo que ellos están apostando. Entonces yo creo que aquí hay un reto y que el tema de corrupción es fundamental, pero tampoco no es lo único. Y efectivamente, como decía también Orlando, pues hay que contemplar la tremenda diversidad. Lo cierto que sí hay una deuda histórica hacia los pueblos indígenas, sí se tiene que contemplar políticas particulares. En el caso de Huesca y demás, pues a mí me parece que fue un tremendo error, ¿no? del gobierno. Ojalá se retractaran, porque no puede ser que se impongan los proyectos simplemente porque dice, eso va en beneficio de necesitamos energía. Ok, necesitamos energía, pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? Incluso qué otras alternativas hay. Entonces yo creo que el tema de recursos es muy grande, los pueblos sí necesitan recursos, pero hay que respetar también las formas en que ellos están organizados para definir hacia dónde y cómo usarlos, y que estas políticas tal vez no son las suficientes, ¿no? Entonces se necesita generar un debate sobre el tema del desarrollo desde los pueblos con identidad y que además beneficien a la sociedad en su conjunto. Me parece que esto es lo clave de este debate de pueblos indígenas, de autonomía y autogobierno, que las apuestas que están dando a los pueblos no son solamente para ellos, es para la sociedad en su conjunto. Y tenemos aquí una gran reserva, ¿no? Referentes de tejido social que en lugar de que se esté golpeando, habría que defenderlos, porque allí, si queremos hablar de seguridad, en el tema de Guardia Nacional, de alternativas, si no se hace a partir de fortalecer los tejidos comunitarios con todas sus problemáticas, y tiene que haber límites, yo pienso que tiene que haber coordinación, pero si no se apuesta a eso, pues entonces vamos a acabar, ¿no? O sea, con algo que podría ser, sí creo yo, una alternativa para el país, para la misma construcción de paz social, ¿no? Claro, la campaña electoral del año pasado fue un momento muy importante que puso muchos puntos interesantes, necesarios, urgentes, algunos, sobre el debate con las comunidades originarias. Pero pareciera haber contradicciones de pronto con el tema, por ejemplo, de la termoeléctrica, sobre cómo se están llevando a cabo las consultas populares, ¿no? Por un lado teníamos en campaña a Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, diciendo, bueno, vamos a dar esta posibilidad de unir el turismo con la cultura, que sean las personas que generan cultura, las comunidades las que estén a cargo de las posibilidades turísticas en nuestro país y no los consorcios, ¿no? Y pienso, por supuesto, en las comunidades indígenas que tienen a su cargo el cuidado de algún territorio que pueda ser algún lugar arqueológico o algún lugar con potencial turístico y que sea administrado desde estas mismas comunidades. Pero ¿cómo leer estas contradicciones cuando viene un paso como el de Huesca, cuando tenemos pues grandes dudas, por ejemplo, con las consultas populares? ¿Qué decir, Orlando? Bueno, primero yo creo que justamente hay una confusión a veces pareciera que en el propio gobierno o en los distintos sectores del gobierno respecto a cómo se debe consultar a una comunidad indígena, ¿no? Justamente el caso de la termoeléctrica es ilustrador. Las comunidades indígenas tienen un derecho que se llama derecho al consentimiento previo, libre e informado, antes consulta previa, libre e informada, que no es una consulta ciudadana, que no es un referéndum, que no es un plebiscito, que tiene que tener ciertos procedimientos y hay ciertos estándares que cumplir, que definitivamente el caso de la termoeléctrica de Huesca pues no cumplió, no en absoluto cumple. Yo creo que efectivamente hay esta discordancia, hay esta situación entre lo que se dice y entre lo que se hace, que desafortunadamente me parece que aun cuando estamos por
construir o escribiendo el proceso de este sexenio y de lo que vaya a ocurrir con política pública, pues sí nos hace pensar, al menos a mí en lo particular, creo que también lo hemos platicado con Teresa, el tema de los gobiernos progresistas de América del Sur, ¿no? Que terminan teniendo una lógica, no sé si parecida, porque son contextos distintos, pero en donde, por ejemplo, Ecuador y Bolivia llegaron el presidente Correa, el presidente Evo, con un gran apoyo, con una gran simpatía de los movimientos indígenas, y que ésta se fue erosionando poco a poco con el tiempo, justamente con las políticas desarrollistas, ya lo decía bien Teresa, con esta forma de cómo concebimos el desarrollo y cuáles son las necesidades y las aspiraciones de las comunidades indígenas, ¿no? Porque pareciera de pronto que uno encuentra en el discurso oficial de que el tema de las comunidades indígenas es un tema de pobreza y que por eso hay que llevar el desarrollo. ¿Qué desarrollo? Pues bueno, de pronto es lo que se termina siendo cuestionable, ¿no? Entonces, a veces uno ve ciertas similitudes en cómo se pensó el tema del desarrollo en Ecuador, en Bolivia ahora mismo, que terminaron rompiendo ese pacto que tuvieron estos gobiernos progresistas con las organizaciones indígenas. Y acá pues ya empezamos a ver, insisto, ojalá que no vaya a seguir ese camino, pero sí ya esa tensión en algunos casos bastante concretos, en donde pues por un lado se dice que es importante el tema de las comunidades indígenas, que hay que hacer justicia, etcétera, pero por otro lado ante situaciones, proyectos imperativos al parecer muy particulares, pues se actúa de una forma contraria a esos derechos y a esa voluntad política que a veces se enuncia en un discurso, pero que a veces ya en la práctica pues no parece estar correspondida, ¿no? Claro. Y después de la toma del poder, la toma del gobierno el 1 de diciembre, ¿no? Que fue un acto simbólico que a muchas personas pues les pudo haber gustado, a otros no. Hay críticos al respecto, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador hace todo este despliegue escénico con comunidades indígenas y recibe el bastón de mando. ¿Qué significa a estos días, a 4, 5 meses de ese momento al punto de hoy? Pues sí, es un gran desafío, ¿no? Decíamos en otro foro que pueblos indígenas son verdaderamente un talón de Aquiles para la política del gobierno, ¿no? Porque por un lado, efectivamente, como dice Orlando, pues sí hay un posicionamiento que yo sí creo legítimo. O sea, yo creo que de parte de Andrés Manuel sí hay un compromiso y sí hay un interés, ¿no? de atender específicamente estas poblaciones, pero efectivamente también hay una perspectiva así desarrollista, de pobreza y aunque de defensa de la cultura, pero que no está valorando y no está poniendo en el centro el tema de las autonomías, de los autogobiernos, de permitir que los pueblos realmente tomar en cuenta su palabra, ¿no? Porque yo creo que efectivamente en este pacto inicial, en este horizonte que se abrió con el nuevo gobierno, y que bueno, yo quisiera esperar que esto no se rompa, ¿no? Yo todavía tengo esperanza, pero que se den cuenta, uno quisiera que se den cuenta que no es así, no es con políticas confrontadoras, que tienen que echarse para atrás y mirar, porque la agenda de los pueblos indígenas, como digo, no es nada más una agenda de los pueblos indígenas, es una agenda del país, es una agenda de cómo ellos están contribuyendo a alternativas, y que yo creo que sí se tiene que pensar en formas distintas, ¿no? En formas yo puedo entender que el gobierno está con lo sabemos, con tremendas presiones, todo lo que está mostrando de lo que venimos, las consecuencias de estos gobiernos tremendamente corruptos, disruptores, que estamos enfrentando, y que al mismo tiempo tiene la presión de los señores del dinero, ¿no? Sí. ¿Cómo mover? Y además tiene que responder efectivamente atender cuestiones de electricidad, de pobreza, muchas exigencias que no podemos decir eso no importa. Tenemos que entender esos contextos, pero yo creo que de alguna forma sí tiene que haber mucho más inteligencia, sensibilidad y escuchar a otros actores que están planteando el tema ambiental, el tema del cambio climático, el tema de territorios, de recursos naturales, de energías. ¿Qué se puede hacer? O sea, yo creo que ahí también me parece que como académicos tenemos una gran obligación, ¿no? de contribuir a generar conocimiento crítico,
comprometido y que se tome en cuenta la voz de la academia. Y todavía ahí vemos que está faltando esas conexiones, ¿no? Yo soy del CIESA, soy del CONACYT, y vemos ahí, hay intentos, ¿no?, de generar otra política, pero pues todavía no vemos cómo se va a traducir esto. Entonces, son grandes retos que tiene el gobierno con el tema de pueblos indígenas, es fundamental. Pues hay mucha desazón, hay muchos actores que están muy molestos, hay otros que todavía están viendo cómo pueden encontrar alternativas, y yo quisiera esperar que se encuentre algún punto medio para avanzar, porque si no es ahora, ¿cuándo? Sí, ahora que comentaba el doctor Orlando Aragón el tema de Oxchuc, con estas dos mujeres que quedaron, Rufina y Carmelina Gómez López, al frente, ¿no?, que son ciudadanas que no tienen ninguna preparación educativa, la petición de fortalecer con mecanismos técnicos para poder estar en la frecuencia de la administración pública, porque además de que son mujeres y que es la primera descalificación que van a enfrentar, es la primera intimidación a la que están expuestas, será su falta de preparación educativa, que finalmente es lo que organiza la petición de presupuestos, la organización de partidas, la justificación de transparencia, etcétera, que tienen que estar apoyados en esa parte. Debe ser una exigencia para que no sean descalificados, ¿no? Esa parte es importante. Antes de cerrar esta conversación, que agradecemos mucho, doctora María Teresa Sierra y doctor Orlando Aragón, un tema justo con lo que tú estás planteando, Miguel Ángel Quemain, un botón de muestra tal vez de lo que puede llegar a ser un conflicto entre el federalismo y las posibilidades comunitarias que se tienen y de las cuales se está trabajando, la prohibición del matrimonio infantil, por ejemplo. ¿Cómo conviven ese tipo de cuestiones que están en la ley, que son prohibitivas, que están penadas, que tienen una sanción punitiva, con los usos y las costumbres de las regiones? Y de nuevo agradeciéndoles mucho su participación en este momento. No sé quién quiera. Bueno, este es un tema muy fuerte, ¿no? Yo, por un lado, obviamente que estamos de acuerdo que haya estos marcos legales que defiendan y que pongan límites, ¿no?, a ciertas prácticas, pero esto no se acaba nada más por una ley. Tiene que ser un asunto de discusión y de convencimiento de las propias comunidades. O sea, ya lo hemos visto, yo trabajo mucho temas de violencia de género, de mujeres, y lo que no se puede es nada más decir, tenemos que, no se puede permitir que se violenten los derechos de las mujeres y entonces vamos a penalizar a tal persona porque está cometiendo estos actos. Si tú no consigues que esto arraigue en la población, que esto sea un asunto que se contemple y que además apoyar a las mujeres, porque hay que decir que se están dando estos cambios en las propias comunidades. Las propias mujeres lo están planteando. Y en el caso de matrimonio entre menores, pues son cambios que se tienen que ir dando. Yo creo que yo he visto, ¿no?, cómo pues muchas mujeres dicen, bueno, no, yo quiero seguir estudiando, no quiero ya casarme, y se confrontan y discuten con la autoridad y llegan a juicio y la autoridad las apoya. O sea, son procesos. El que exista el marco legal es una posibilidad, es un referente, pero eso no significa que necesariamente de la noche a la mañana esto cambie, pero sí abre opciones. Yo creo que lo que sí es que la ley abre opciones y va a depender del contexto y de las propias mujeres y de los actores locales que puedan usarlo para convencer y para cambiar también sus prácticas, ¿no? Claro. Doctor Orlando, en un minutito. Sí, yo creo que solamente para sumar a lo que dice Teresa, a mí me parece que además de eso, también tenemos que hacer un balance crítico de muchas de las percepciones que tenemos justamente con las comunidades, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que se da por hecho es que en el sistema por usos y costumbres hay más violencia hacia las mujeres, pero platicando justamente con mis amigos de la Defensoría Pública del Tribunal Electoral, me decía que la estadística es brutal, es completamente distinta. Donde hay más violencia hacia los derechos políticos de las mujeres es en el sistema de partidos políticos, y sin embargo tenemos una percepción de que se les violan los derechos humanos más de temas políticos en el sistema por usos y costumbres, ¿no? O sea, yo creo que hay justamente que hacer una revisión. Yo creo que también tiene que haber límites, efectivamente, pero también tenemos que intentar a veces cuestionar muchas de nuestras sentidos comunes que tenemos respecto a ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, en algunas comunidades la mayoría se casan muy jóvenes, sabemos, pero eso no necesariamente siempre es matrimonios infantiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las comunidades, si tú te casas a los
los 16 ya puedes participar y participas políticamente en la comunidad. ¿Por qué no va a poder votar alguien con 16 años que ya se hace cargo de responsabilidades en la elección porque nos dice una ley que tiene que ser a los 18? O sea, yo creo que ahí también son cosas que uno tendría que estar dispuesto a mover las fronteras, por decirlo de alguna forma, y tratar de hacer interpretaciones interculturales, porque efectivamente, como ya lo dijo muy bien Teresa, pues el tema de los pueblos indígenas nos invita a repensarnos como país, ¿no? Muy bien, pues esa es la consigna, y pues les agradecemos mucho, doctora María Teresa Sierra, profesora investigadora del CIESAS. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Orlando Aragón, investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia. Muchas gracias por haber estado